Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer de nuevo, vas a volver a retomar la conversación con Marta Martín. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola Oriol, pues súper contenta de volver por aquí. La verdad, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Te presento de nuevo para la gente que no ha visto quizá la primera entrevista. Genial. Has hecho ya un cambio importante, que de eso vamos a hablar. Ujú. Te presento ahora como fundadora, como founder y CEO de Turning Point y también como experta en sostenibilidad. Un proyecto nuevo que también te dedicas a poder llevar esta sostenibilidad a las empresas, a las organizaciones, a poder también ayudarlas, acompañarlas en sus procesos de transformación, de cambio. Y me gustaría, Marta, empezar preguntándote acerca de este nuevo proyecto, de cómo nació, cómo surgió. ¿Cómo surgió? Bueno, pues mira, surgió, pues como el nombre indica, Turning Point, a raíz de un punto de inflexión, ¿no? De repente hay un momento en tu vida en el que algo se mueve y dices, oye, yo creo que donde estoy no es donde quiero estar al 100%, tengo que buscar algo, qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero, no? Ujú. Entonces, bueno, pues empezó a surgir la idea de, no, pues yo la verdad me gustaría emprender. Y me llamaba mucho la atención porque por mi background yo tenía bastante experiencia en gestionar proyectos de impacto social y me gusta mucho saber cómo las empresas de alguna manera suman para mejorar el bienestar o la calidad de vida. En concreto yo hacía muchos temas de educación de los países, las comunidades en las que operaban. Y son proyectos súper satisfactorios porque ves siempre cómo sumando voluntades, sobre todo sumando voluntades, puedes generar unas oportunidades, unos cambios de vida brutales, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando empezó a hablarse, ves, en la Unión Europea con todo esto de la regulación de la Ujú. sostenibilidad y dije, joder, me gusta, me interesa. Entonces empecé a pues, formarme y un día dije, y un día me fui a tomar un café con un amigo que yo le iba contando, no, es que yo quiero hacer algo distinto, no sé qué tal. Y dice, a ver, cómprate un rotafolio y escribe. Y yo, es que no me gusta el rotafolio, me voy a comprar un cuaderno. Vale. Entonces, esto fue como un jueves y el fin de semana, tranquilamente, no sé qué, pues, un cuaderno rojo. Y ya abrí el cuaderno, puse Turning Point. La historia tiene el nombre tiene una historia. Que ya te la contaré. Entonces dije, bueno, pues esto es. Y empecé a poner qué quiero, Ujú. qué no quiero, cómo lo quiero, ¿no? Y poco a poco así fue surgiendo. Estamos en la era de la inteligencia artificial, entonces dije, ostras, necesito un logo. Vas cotizando logos, no sé qué, tal cual. O Ujú. sea, te cobran un dineral por un logo. O sea, es un logo que además sabía un poquito lo que quería. Bueno, pues venga, vamos a probar inteligencia artificial. Total, que una noche literal, con el teléfono en la cama, ay, a ver, ya está, el Te logo. salió el que Venga, pues, querías. dije ya está el logo, vamos a hacer una Ujú. cosa. Y así poco a poco fue surgiendo, o sea, ¿no? De, venga, va, pues vas y sigues y vas. Y este es un tema de cuando quieres, puedes, Mm. no necesitas nada, tener todo perfecto, no había nada, nada perfecto. O sea, porque la idea de Turning Point es precisamente ayudar a las empresas a transitar a este modelo sostenible, sobre todo a las empresas más pequeñas a la cadena de valor, ¿no? Que no Ujú. saben cómo, les parece algo súper complejo, muy grande. Entonces yo dije, mira, yo no soy experta en todo, pero sí tengo una red de aliados y de expertos brutales, que Ujú. además no solo son especialistas técnicos, sino que son personas con unos valores y una visión, porque también Turning Point no solamente es una integradora de sostenibilidad corporativa, es un movimiento de personas que comparten una visión por ser mejores ellos dentro de su propósito y también ver cómo poder hacer que la sociedad un poquito mejore y pues que seamos todos sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a tocar base pues tú conoces a gran parte de ellos, Antonio Rodríguez de Ujú. Fish and Happiness para toda la parte de propósito, Ignacio Barrientos de Do Good People para la parte de cultura, Leticia Álvarez para la parte de gestión, sí, sí, venga, sí, te sumas, venga, fenomenal, tal. Claro, pero necesitábamos un proyecto. Ya teníamos esto y no tenemos Ujú. proyecto. Y de repente, pues ya sabes cómo surgen las oportunidades. Hay una empresa española que estaba también transitando muy fuertemente a este modelo, Ujú. con una gran líder, porque al final todo va de líderes, pues contactamos y ahí fue a Sisa y fue a Aline Gómez Acebo, que es la directora de sostenibilidad, Muy bien. y pues le contamos un poco quién éramos, qué hacíamos, no sé qué tal cual, y nos buscó para un proyecto chiquito. Y ya dijimos, no, pues ya está. Ya hemos Nos tenido un lanzamos. proyecto, ya, vámonos, nos arrancamos con todo. Qué bueno. Así que así nació y hace poquito, o sea, no puedo creer, esto fue hace 6, 7, 8 meses, o sea, muy Está muy poco. bien. Este, Es decir, que pero has pues empezado así, ya el año con este nuevo proyecto, o sea, ya estabas sí, de alguna forma empezado en el sí, 2023 y ahora 2024 sí, ya con empuje. exacto.
Y este 2024, pues lo que hablábamos, ahora ya sí, al abismo del emprendimiento, Está muy bien. que pues es un poco montaña rusa, sí, pero con ganas y con mucho empuje. Y también la ventaja competitiva de aquí es que, o sea, aquí operamos en dos mercados, operamos en la Ujú, Unión Europea, en España y también en México, con la idea de traer mucho know-how ujú. de la parte sobre todo, bueno, pues ambiental y de regulación que tiene la Unión Europea, porque México todavía no está regulado tan fuertemente, pero Vale. México lo que tiene es que tiene el tema del impacto social en el ADN, las Ujú, corporaciones y los corporativos, entonces lo llevan haciendo muchísimo tiempo, quizás lo meten en el área de responsabilidad social, ujú, quizás lo meten en el área de las fundaciones, pero al final es este ADN de cómo hacer proyectos de impacto social, ¿no? ujú. Hay como Em, más sensibilidad en y este así. campo, al menos en este ámbito. Sí, sí, porque la verdad sí, yo creo que todos los empresarios nacen con la idea de que tienen que dar un poco de lo que reciben porque al final Ujú, son países emergentes, 120 millones de habitantes, o sea, te ujú. puedes imaginar con unas Sí, sí. carencias muy brutales porque pues un sistema educativo que funcione para 120 millones de personas es muy complicado, Ujú, ¿no? Entonces, si el sector privado no está consciente, si el sector privado no empuja, si el sector privado digamos, no tira para adelante, pues las oportunidades serían muchísimo menos. Entonces, aquí ujú, el tema del impacto social y generar iniciativas conjuntas, aunque ujú, seas competencia, conjuntas, por el bien común, pues es a mí algo que me ha llamado la atención y creo que en las sociedades como más sólidas en el sentido de con instituciones más sólidas, ¿no? Pues más desarrolladas, digamos, de alguna manera, ujú. pues es algo que como no ves el impacto aquí enfrente, no lo tienen tan interiorizado, ¿no? Aquí es que tú ves que con poco que hagas, el de al lado tuyo, o sea, le has cambiado la vida. Y lo ves. Totalmente. Mm. Entonces es muy Sí, satisfactorio. en España hay más esa Bueno, cuestión pues de sí. decir, no sé si mi dinero, no sé si la inversión, no sé si lo que ha Ujú. aportado este ¿Dónde proyecto va a ir? realmente Ajá. está repercutiendo. A lo mejor aquí en México, pues el Sí. impacto se percibe de una forma más directa, quizá. Sí, 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 lo ves. O sea, literal lo ves. O sea, tú ves y luego te va a contar con este proyecto al que le impactaste, que te cuenta el testimonial, se te ponen los pelos de punta. Claro. Marca la Porque diferencia sí, o realmente sea, entre tener una vida más mísera o una vida donde hay una mayor calidad de existencia. pues sí, tuya y de tu familia. O sea, porque no solo cambias la vida a la persona a la que Claro, estás dando la es oportunidad, la sino comunidad. también generas un círculo virtuoso, o sea, tu familia, cambias también un poco el Ujú, ecosistema, ¿no? Em, sí, la verdad. totalmente. Y sí es algo muy bonito. Entonces, Cada bueno, pues vez, metiendo esas Marta, cosas. sí, cada vez, Marta, hay más empresas que están entendiendo, ¿no? Que la sostenibilidad no es una propuesta opcional, sino que realmente es una necesidad, aunque aún hay empresas que se resisten, ¿no? Que aún están ahí como no acaban de apostar del todo. Pero aquellas que sí que apuestan, ¿ves algún elemento en común? ¿Ves algún tipo, son empresas más del ámbito tecnológico, más del ámbito financiero, o dirías que hay otro tipo de elementos que tienen en común? Pues es que yo creo que no depende del sector, ¿Vale? ¿vale? A ver, sí, vamos a ver. Sí es cierto que las empresas del ámbito financiero Ujú, sí lo han abrazado muy bien. O sea, te hablo ¿vale? de, por ejemplo, los bancos, ¿vale? ¿Vale? Porque pues sí, ellos pueden ser un agente de cambio muy relevante a la hora de financiar, empezar por financiar proyectos sostenibles y todo el tema de la inversión de impacto. Y sí es cierto que toda la parte de ESG vino desde de la parte financiera, ¿no? De los inversores que Ujú, decían, oye, yo además de la información financiera de tu empresa, yo necesito saber información no financiera que pueden ser potenciales riesgos que ujú, para mí son relevantes a la hora de tomar una decisión relativa a invertir o no invertir en tu empresa, ¿no? Que son los ujú, famosos criterios ESG. Por eso las empresas del sector financiero lo abrazan muy bien desde el punto de vista, siento que más preventivo, o sea, ujú. identificación de riesgos y oportunidades ESG, más que desde la perspectiva de impacto, que es lo bonito. El de impacto es ir más allá y generar valor, no solamente hacer check y ¿Vale? cumplir toda la normativa ESG, ¿no? Sino que ir un poquito más allá y decir, vale, yo estoy mitigando el impacto ambiental negativo que genero, pero Ujú. además, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué voy a dar? Vale, vale. ¿Qué paso más voy a dar? Entonces, eso es independiente del sector, eso depende, realmente depende del líder. O sea, Ujú, está comprobado que las empresas, ¿cuáles son las míticas empresas Patagonia, ¿no? O sea, pues ujú. el líder está convencido. O sea, y vamos más allá, Sí, rewind, sí, sí, sí. parte del propósito. Las empresas que tienen un propósito claro, activo
vinculado a generar valor, o sea, es decir, ser rentables, pero además generar bienestar social y además respetar el medio ambiente y lo tienen en su propósito, Ujú, luego fácilmente, si es que no hayan nacido con modelo de triple impacto, transitan más fácilmente a un modelo de triple impacto. ¿Pero por qué? Porque el fundador está convencido, entonces el equipo directivo lo está, entonces los managers, que es una figura absolutamente fundamental porque son los que ujú, hacen que las cosas pasen, también lo han interiorizado y ujú, entonces ya el resto de los colaboradores ya también lo toman y además lo toman como un proyecto propio, o sea, como parte de su propósito. ¿Sabes? ujú, ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es súper importante. O sea, que la empresa tenga un propósito, que este propósito sí venga de la esencia real. O sea, ese famoso why de Simon Sinek de ¿por qué haces lo ujú. que haces? Más allá de ganar dinero. Ganar dinero no vale. ¿Por qué te levantas todas las mañanas y haces lo que haces? No para hacer ordenadores. No, o sea, hacer ordenadores, bueno, bien, pero ¿por qué? Claro. No, pues porque yo quiero desafiar el status quo, que es un poco la narrativa de Apple, desafiar el status quo en todo lo que hago. Por eso hago unas computadoras súper disruptivas en el diseño, súper ágiles, Ujú, con una mercado, ¿no? Es el ujú, porqué. Entonces, cuando una empresa tiene ese porqué activo y cuando se lo ha sabido transmitir a sus colaboradores y directores, y los directores también coinciden en su porqué, coincide con el de la empresa, es muchísimo más fácil que puedan, uno, diseñar un plan de sostenibilidad y dos, cumplirlo, porque al final, y lo hablaba con muchos directores de sostenibilidad, esto implica, uno es transversal, implica a veces más trabajo para los diferentes departamentos, porque es un tema mucho de datos, de hacer cambios, cambios en la gestión de talento, cambios en la gobernanza institucional, entonces pues, todo cambio genera resistencia. claro. Y si no hay voluntad para el cambio, pues es más complejo, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que es independiente del sector. Evidentemente hay sectores más contaminantes y nos vamos a la parte del medio ambiente, pues que deben de hacerlo de manera acelerada porque además tienen una normativa más estricta que la tienen, o sea, pisando los talones. No obstante, yo creo que es un tema que lo tienen que hacer todos los sectores y que depende de la voluntad de los directivos fundadores de las empresas, 100%. totalmente. Claro, aquí empezamos a entrar en una etapa o una era donde van a haber empresas que van a tener, ¿no?, esos elementos de sostenibilidad y aquellas empresas que van a resistirse al cambio. Sí, y la verdad, aquí es, o sea, la Unión Europea está muy claro. Hay una normativa y un deadline. Tienes que presentar reportes de sostenibilidad corporativa a las grandes empresas pues, el año que viene, en el año siguiente las primas. En España creo que es la normativa más estricta y los plazos son mucho más cortos, pero todas van a tener que presentar su reporte de sostenibilidad. Entonces, Ujú. más bien, yo creo que no te vas a poder permitir el lujo de no tener un plan de sostenibilidad claro. Ah, No te digo, es como todo, o sea. Porque hay veces que dicen, sobre todo las empresas más pequeñas, de es que es demasiado, ¿cómo lo hago? Empieza con un MVP, el mínimo producto viable, lo mínimo, y ¿qué de puedes ahí hacer para vas que una plantilla, amplificando. exacto, Ajá, pequeña que pueda si tener quieres todo esto? abarcar todo, es una angustia para muchos, si no sabes por dónde empezar. Cuando empiezas haciendo lo sencillo y simple por lo mínimo, Claro. ya vas avanzando poco a poco, vas entendiendo más, porque también esto es algo súper nuevo. También hablando con una directora de sostenibilidad que decía, yo le decía, bueno, es que yo tampoco soy tan experta. Y me decía, mira, aquí nadie es especialista y quien te diga esto, miente, porque esto es súper nuevo. Mira, yo cuando hice un curso en el Instituto de Empresa de Sostenibilidad, muy recomendable, por cierto, Ujú. y fue hace 2 años. Bueno, pues lo que estudiamos en gestión y medición ya está obsoleto, porque Vale. al año siguiente se aprobó la nueva directiva de información. De información de sostenibilidad corporativa con los nuevos criterios, entonces otra vez hay que reinventarse. Y esto va un poco así, porque el mundo tú lo has visto, o sea, es que madre mía, ahora, o sea, lo que vale hoy por la mañana, quizás a finales de enero ya no Sí, sí, sirve. está obsoleto, va Ya todo la muy rápido. inteligencia artificial, o sea, se supone que iba a ser en 2030 y el año pasado fue una absoluta revolución. Ujú. Totalmente. Em, O entonces, sea, será bueno, un más do it, ¿no? De tener que hacerlo sí o sí. No habrá opción de... sí, 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 es un must. Es un must. Digo, por ejemplo, en países donde no hay una normativa tan clara como en la Unión Europea, que es el caso de México, bueno, pues ahí no, pues es que todavía, como no me, ya sabes. Y al Sí, final es lo que pasa, que cuando tienes una ley que te obliga, a lo mejor no es lo deseable, pero pues somos humanos en la exacto. naturaleza humana, hasta que Funcionamos no así. tengamos la obligación ni el yugo aquí, no nos ponemos a ello. Y cuando nos ponemos ya, oye,
Pues no, pues Claro. parece que esto es mejor que lo que teníamos antes, que es un poco el tema de las cuotas, ¿no? Mm, De las cuotas en el tema de la igualdad, de las cuotas en los consejos de administración. Pues ¿es ujú, lo ideal una cuota? Pues no, pero a lo mejor es lo que te lleva a que al final sí cumplir el objetivo final, que es al final ujú, un tema de meritocracia de talento, pero que se tenga en cuenta pues, a las mujeres en este aspecto. Pues lo mismo con esto. Entonces, pues en países como Latinoamérica, donde no hay una directiva tan, ujú, digamos, tan estricta y con unos plazos tan determinados, pues saben que lo tienen que hacer porque sí es una ventaja competitiva, porque hay mucho intercambio comercial con la Unión Europea o Estados Unidos, pero quizás no es su prioridad en el business plan y a lo mejor ujú. lo que dicen es, no, mira, pues para este año de presupuesto estamos justos, mejor es que lo dejamos para el año siguiente, ¿no? O cuando realmente tienen a un potencial cliente que les dice, no, mira, si tú no me cumplís esto, no le entramos. Entonces es Claro. cuando dicen, ay, ¿sabes? Sí, 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 Pero totalmente. sí, y aparte, no por obligación, es que sí de verdad hay que hacer las cosas de forma diferente. Ostras, mira lo que acaba de pasar en las playas de Asturias y de Sí, Galicia. los microplásticos o nanoplásticos que están apareciendo, esas Jolín. micropartículas. Y Sí, además lo lees y lo normalizas. sí, sí, sí. Es fuerte. Digo, eso por la parte de medio ambiente, pero también si nos vamos al tema del talento, el quiet quitting, great resignation, todo este tema, eso te lo habrá contado Sí. Antonio, que la gente no está contenta en el trabajo Mm, y yo creo que es haciendo pequeños cambios puedes, puedes sí generar un nuevo ecosistema laboral que es lo mm. que te está demandando. Lo que funcionaba en los años 60 no funciona ahora. O sea, Claro, sorry. totalmente. Y para Entonces, por aquellos eso tenemos que cambiar. empresarios y aquellos empresarios y empresarias que a lo mejor no están viendo, o mejor directivos de empresas que se cuestionan, ¿no, Marta? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde podemos empezar a hacer cambios que vayan en la línea de la sostenibilidad? Está claro que lo ideal sería que pudiesen llamar a Turning Point, pero para adelantar un Sí, poquito claro. esos puntos que podríamos empezar a hacer de cambios. Mira, pues a ver, al final lo que tienen que hacer ellos es, bueno, todo parte con un diagnóstico que eso, a ver, es que si no tienes el diagnóstico y Claro. saber cuáles son los puntos clave y tus prioridades y las de tu grupo de interés en cada uno de los temas ambientales, sociales y de gobernanza, eso es Ujú, fundamental. Tienes que, o sea, aquí, ahora, este es súper importante y las empresas yo creo que ya lo tienen claro, que ahora mismo los grupos de interés no son solamente los clientes y los ujú, inversores, ¿vale? Ahora una empresa tiene que rendir cuentas a todos los grupos de interés que son la sociedad en general, por supuesto sus inversores, sus clientes, su talento. O sea, el ujú, talento es el motor de las empresas. Sin tu gente, ¿tú quién eres? O sea, nadie, ¿no? Entonces, el medio ambiente, por supuesto, organizaciones de sociedad civil, o sea, todos estos son grupos de interés que cada vez piden a las empresas que rindan más cuentas y que generen valor para ellos también, ¿no? ujú, Entonces, las empresas tienen que preguntar a sus grupos de interés para ellos cuáles son las prioridades a atender en cuanto a riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Y de ahí, o sea, tomar tres prioridades pequeñitas. A lo mejor es un tema, yo qué sé, en ambiental, huella de carbono. Bueno, pues empieza midiendo tu huella y ver cómo ujú, puedes reducir la huella de carbono. Eso es lo básico. A lo mejor en el tema de talento, bueno, pues puedes hacer un tema de inclusión y equidad, puedes hacer un ujú, tema de cómo potencias y detonas el talento, ¿no? O de incentivos del talento, ¿no? ujú, El tema de la gobernanza es súper importante. O sea, aquí sí la empresa tiene que integrar la sostenibilidad como, o sea, como cualquier otro departamento, pero es un departamento transversal. Y tiene que tener una gobernanza muy específica, muy clara, y tiene que estar en contacto permanente con el resto de los departamentos. Y tiene que ser a ser a nivel consejo de dirección. ujú. ¿Mm? Es decir, ha de haber también Entonces, una equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres en los equipos sí, directivos y en las sí, sí, sí. juntas. También, eso va en el tema de inclusión y equidad. Entonces, Vale. con esas cositas y seleccionando tres programitos básicos, hay algunas empresas que lo hacen con los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, venga, vamos con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo vamos a cumplir. Y lo van poniendo en las tablas de ambiental, social y de gobernanza. Los objetivos de Puedes empezar desarrollo por ahí. sostenible están vinculados también con la Agenda 2030. Sí, Vale, sí, 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 es como la guía, la ruta crítica vale, para la Agenda 2030. ¿Cuáles vale, son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? vale. Entonces, por ahí se empieza. Y sí, te digo, es importante la gobernanza, o sea, que haya un responsable de gestionar este tema, porque es un tema que requiere de mucho tiempo Ujú, y de, digamos, de mucho trabajo, porque además tienes que relacionarte y tienes que, no es lidiar, sino que tienes que involucrar
a Ujú, todos los departamentos de la empresa. La verdad, las pequeñas empresas, la ventaja que tienen es que, como son más pequeñas, es mucho ujú, más ágil este cambio. Cuando hay ujú. voluntad es muchísimo más ágil. Por Claro. todas partes, y son más chiquitas, se pueden tomar las decisiones de manera más rápida. Ujú. Y entonces, pues pueden tener un plan de sostenibilidad en poco tiempo y empezar a ejecutarlo y empezar a tener resultados. Claro, todo de sus pros y Pero lo contras, que ¿no? pasa es, Sí, ajá, exacto, la agilidad en las pymes pues, es una chulada, porque al final, pues el CEO fundador toma decisiones claro. rápidamente, no son Pocas tantos en el equipo semanas, pocos directivo, meses, tienes el cambio hecho. Una gran ajá, corporación ajá, a y lo se puede mejor trabajar más. tardas un año en hacer un cambio notorio. Sí, pues es que y aparte de corporativos grandes, tienes que Mm, involucrar a más gente, tienes que sensibilizar a exacto. más gente. Una parte súper importante, que también lo vemos, es que no solo tienen que entender la relevancia de la sostenibilidad, el equipo directivo tienen que entenderlo todos. Sí. Porque a la hora de que les pidas involucrarse en una iniciativa o un proyecto, si lo entienden y entienden por qué ellos son pieza clave Mm, digamos, de este plan, va a fluir muchísimo más. claro. Es la cultura de En la todo. empresa O sea, final, es la cultura organizacional. ajá, por eso, ajá, exacto, la parte de la cultura y que entiendan por Mm, qué es relevante y formación, sensibilización, también es una parte súper importante. Muchas veces nosotros empezamos con jornadas de sensibilización. A veces la sostenibilidad corporativa, ¿esto qué es lo que es? mm, ¿Por qué es relevante? ¿Cómo impacta en la reputación? ¿No? Todas esas cositas. Entonces empezamos con eso y a la gente se va enganchando. ujú, Y eso sí nos hemos encontrado de, no, es que no entienden, es que ¿por qué? Es que me están pidiendo 25.000 datos y ¿por qué tengo que dar esta información ahora? Es el doble de trabajo, no sé qué. Bueno, pues si sabes que es porque formas parte de un proyecto que al final va a retornar beneficio no solo a la empresa, sino a ti en tu bienestar general, ujú. pues lo haces con mucho más ahínco, con muchas más ganas y con mucho más empuje, ¿no? Claro, totalmente. Cuando estás cambiando esa cultura empresarial es cuando realmente se está instaurando desde las bases. Supongo que eso ya Ajá. facilita luego también la gente que está realmente en esa empresa, está comprometida también con esos valores. La gente que trabaja, por ejemplo, en Patagonia, pues son gente que probablemente sabe a qué organización pertenecen, Sí, y por no poner sé un si has ejemplo. visto, pero las nuevas generaciones cada vez son más exigentes Sí, y cada vez son más selectivas a la hora de decir dónde trabajan, qué es mm, lo que compran, sí, a qué grupo pertenecen mm, y si no les gusta y no les convence, no tienen reparos en irse. mm, O sea, ninguno. No tienen, digo, yo soy de los 80, somos esa generación que estamos en sí, medio entre, ¿no? De entre sí, los sí. millennials y Yo también soy de tal, 80, o pero sea que estamos ahí en la y mar. o sea, es diferente, pero a ti te cuesta más cuando te Sí, comprometes a una cosa y dices, ay, no, no, aquí es de, no, 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 esto no comulga con los principios, hasta luego. O sea, y no tiene totalmente. empacho, que está muy bien. Entonces Mm, también te tienes que adaptar y además exigen, o sea, si quieren formar parte de algo y quieren ser parte de ese cambio. mm. No tanto los millennials, pero sí leí que los centennials Los sí centenarios está quieren más en ser esa parte línea. activa del cambio. Sí. Y yo sí me he encontrado pues, gente en mis equipos jóvenes que dicen, no, 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 es que yo lo que quiero es que me des más responsabilidades y quiero, digamos, que mi huella se note, o sea, que en este trabajo haya algo mío, el legado, dejar un legado, Ujú. ¿no? De lo de la sostenibilidad va de eso. Sí, sí, Si tú sí. estás en una empresa que sabes que está dejando un legado y que ese legado coincide con el legado que te gustaría dejar a ti, Mm. pues tú te vas a esa empresa, Claro, es una ¿no? alineación de valores al final, que estás alineado con los valores de la empresa y con los tuyos personales. Que eso supongo que también Tal es una cual. fuente de malestar que se ve en las empresas donde la gente a lo mejor no está contenta o no está satisfecha, porque en el fondo los valores no son los que la persona siente que son sus propios valores, sus esenciales. Sí, y además es que, a ver, lo notas, cuando tú estás a gusto, sabes que esto va a tener un impacto y estás cometido de ese impacto, es que no lo ves como un trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y Mm. un poquito también va de eso, ¿no? Claro, es algo Em, más allá del trabajo, es una implicación o una vocación, sí, vocación, llámalo un propósito, llamado, vocación, o una sea, hemos hablado misión, mucho, una... ajá, Sí, sí. sí, sí, ajá. Claro, ese es el punto diferencial que estamos viendo, de la gente que realmente está con esa sensación, ¿no? En el trabajo y gente que, como bien decíamos al principio, que está quemada o mejor gente que no le gusta lo que hace. Con lo cual, la idea también de las empresas cada vez más sostenibles son empresas que también la gente esté alineada con lo que realmente es la sostenibilidad, no solo a nivel global, sino también a nivel micro, ¿no? A nivel de cada individuo. Sí, a ver, y también.
o sea, yo creo que todo parte, digo, tienen que entender y abrazar la sostenibilidad también. Hay que tener en cuenta que hay perfiles, por ejemplo, seguro que en las empresas tú ves que hay gente que el tema del impacto social le mueve mucho. Bueno, pues hay que Claro. identificar a ese talento y ponerlo en el lugar adecuado, porque Mm, entonces va a generar muchísima más tracción. Y es ujú, también una labor de la gestión del talento en las organizaciones exacto. sostenibles. O sea, cuáles son, El pilar digamos, social. pues, tus habilidades más fuertes Mm, para que te las podamos detonar y que pueda ser, digamos, al final, un ganar-ganar todos, ¿no? totalmente. Eh, Mira, esto, por entonces, ejemplo, por eso... va bien que lo cuentes, porque Ujú. bueno, nuestras empresas con los psicólogos hacemos como un perfil muy exacto sobre qué tipo de perfiles les apasionan de llevar o tratar y cuáles son aquellos perfiles que no les gustan o que no quieren. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo no quiero tratar casos que sean de tema de adicciones porque no me gustan por mi historia de familiares, etcétera. Pues es un tipo de perfil en que no le damos a ese tipo de pacientes. Pero, por ejemplo, pacientes que a lo mejor están con temas de ansiedad son una serie de pacientes que están motivados a la hora de llevarlos, con lo cual también adaptamos ese tipo de perfil de paciente para el perfil adecuado de psicólogo o psicólogo. Sí, o sea, tal cual. Es una labor que también hay que, o sea, en las organizaciones, y cuando se hace funciona muy bien. Y volvemos a lo mismo, cuando tienes una empresa más pequeña es mucho más sencillo porque es menos gente. Las grandes que no iniciaron con esa visión, pues al final rehacer cuesta, pero no es imposible. Y hay muchas que lo hacen súper bien y que lo han hecho súper bien, Totalmente. ¿no? Supongo que aquí la clave, Entonces, Marta, a ver, es que cada vez haya más mm, testimonios, ¿no? Que supongo que ya los hay y cada vez hay mm. más de empresas que puedan decir que se puede ganar dinero y a la par se puede ser sostenible, que supongo que es el gran reto que muchas empresas a lo mejor tienen, ¿no? De a duda de decir, vale, podemos ser sostenibles, pero realmente es algo que económicamente es viable. Sí, es viable. Sí, sí es, a ver, al principio sí es una inversión, porque tienes que invertir en cosas que antes pues, no invertías o no reservabas tu presupuesto en esa Claro. parte. Pero es pensar en Pero largo al final plazo. el retorno de la inversión en el largo plazo, tú lo has dicho, es real. O Exacto. sea, eh, de repente cuando son empresas de sectores como, por ejemplo, pues, producción, ¿no? O sea, productos pues, Ujú. más contaminantes en los que sí tienes que hacer una gran inversión en innovación para ver cómo reinventas Ujú. esos procesos y utilizas materiales más sostenibles, ¿no? Pues ahí la inversión es mayor, pero pues se han dado cuenta que en el largo plazo es redituable. Pues sí Exacto. tienes que hacer una inversión inicial importante, pero también en todo. O sea, si tienes un tema de que tu talento no está motivado y entonces tienes un clima laboral que no es favorable, bla, 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 pues también tienes que hacer una inversión en ver cómo haces para que tu talento se vuelva a enganchar. Exacto. Es Pero ¿qué así. pasa? Pues que probablemente después de hacer esa inversión en 1 o 2 años, pues tienes menos rotación, te das cuenta que eres más productivo, Exacto. ¿no? O Entonces, pues incluso al puede ser final lo que también pasa que inmediata, porque si hay un tema de burnout de por medio y a lo mejor tienes bajas cada 2 por 3, a lo sí. mejor empezar a cuidar más a la gente de tu empresa hace que no haya burnout ni, o tanta rotación. Y eso ya es algo Sí, inmediato, ya no pagas bajas. sí, y aquí hay que tener dos retos importantes, que estamos en la sociedad de la satisfacción inmediata, Sí, es decir, creo ya. quiero ya, ¿no? O sea, lo estamos viendo, yo sigo alucinando con el tema de las series y las pelis. Yo quería ver la Sociedad de la Nieve en una pantalla grande en el cine. Ay, o sea, no lo voy a ver, pero está Netflix. O sea, bueno, Sí, sí, no, sí. pues es que ya está, la que puedo ver ya, ¿no? Entonces, también esto es, no, pues yo voy a invertir esto, pero quiero ver mañana que ya mis ventas hayan incrementado el doble porque ya, ¿no? Pues utilizo, me he metido procesos de circularidad, utilizo materia prima mucho más sostenible y quiero el Correcto. beneficio este año. Sí, sí, Pues sí, sí. probablemente no. Entonces, y luego también pasa lo contrario, cuando si haces un cambio y ves resultados muy rápido, a lo mejor te quedas un poquito en tu zona de confort y lo que tienes que entender es que es también una cosa Mm, que tienes que pensar en el mediano y largo plazo. Tiene que ser exacto. sostenible. La propia palabra lo dice. Que Exacto. pueda ser Que sostenible en el tiempo, se que se pueda sostenga. sostener. Exacto. Ajá. Es así. Entonces, el Ese es éxito el demasiado camino. rápido, ya sabes. Ajá. Entonces, ahí Sí, es sí. el balance y va de lo mismo. La sostenibilidad es un Exacto. balance entre la rentabilidad, el bienestar social y el respeto al medio ambiente. Pues ese Sí. balance sostenible, esas palabras tan bonitas, tan complicadas de conseguir, de eso va. Muy bien dicho. Marta, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Ay, Siempre digo que eso es muy muy buena rápido. señal.
Esa es la parte buena. Sí. Me gustaría, Marta, que pudieras dar un último mensaje para la audiencia. A lo mejor hay empresarios, empresarias, directivos, directivas que nos están viendo y aún tienen dudas sobre la sostenibilidad, sobre si dar el paso, si no darlo, si pensárselo más. Y luego también, ¿dónde pueden saber más acerca de Turning Point y de tu perfil, de tu contacto? Vale, bueno, pues aquí la sostenibilidad es una necesidad más que Ujú, una tendencia. Entonces, pues hay que ponerse las pilas. Sí se puede y es una cuestión de voluntad. ujú, Empezar por lo mínimo viable, pero el tema es empezar. ujú, Ponerse una fecha y decir, ya, vamos a iniciar y ahí Turning Point les puede ayudar en ese tránsito hacia este camino de la sostenibilidad. ¿Dónde nos puede ujú, encontrar? Bueno, pues tenemos LinkedIn, ujú, un Turning Point C. Tenemos también página web www.turningpointc.com. ujú. Y luego ahí tienes toda la información para contactarnos, buscarnos. También Muy bien, podéis contactar a mí en Marta Martín en LinkedIn, en mi muy perfil bien. personal. Y encantados, pues os escuchamos, identificamos los pain points y os llevamos a la sostenibilidad por la vía rápida. Fantástico. Pues Marta, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto pueda empezar a plantearse que la sostenibilidad no es una cuestión de opción, sino que es realmente una necesidad. Y qué mejor forma también de poder adaptarse a esta necesidad que con grandes profesionales, como en el caso de Marta Martín y su empresa, su gran proyecto de Turning Point, que está ya haciendo éxitos, ya tanto a nivel de México como en España, y seguro que ya de forma global en bien poco. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido un auténtico placer. Un abrazo Muchas fuerte. gracias, Oriol. Un placer hablar contigo como siempre. Cuídate. Chao. Listo.